los videos anteriores montamos en este canal un equipo muy bueno, muy económico y sobre todo con un potencial bastante decente con piezas de AliExpress. Se trataba de un combo Xeon E5 2680 V4. Luego, para economizarlo aún más, le cambiamos la tarjeta de video, que era una RX 5700 XT, por una RX 590 GME, obteniendo unos excelentes resultados y consiguiendo correr la mayoría de los juegos, incluso lo que se considera más exigentes, restándole a ese presupuesto $100. Sin embargo, una persona me preguntó: Carlos, ¿este equipo funcionará con Linux? Y sin pensarlo dos veces le dije que sí, porque los procesadores Xeon son procesadores de servidor, y aunque Windows momentáneamente, y recalco el momentáneamente, es el rey en los PCs de sobremesa, en el caso de los servidores el que tiene el trono y la mayor cuota de mercado es Linux. Es por eso que un procesador de servidor como los Xeon en teoría deberían estar optimizados para trabajar sin problemas en un entorno Linux. Y digo en teoría porque, aunque dije que sí sin pensarlo dos veces, en la práctica personalmente no lo había probado. Así que comencé a llenarme de preguntas. ¿Podría una persona usar este PC para jugar solamente con Linux? ¿Correrá los juegos igual, mejor o peor que en Windows? Y sobre todo, con tantas distribuciones, ¿cuál debería elegir? Y como estoy 100% seguro que este tema te interesa, no te despegues de tu pantalla, pues en este preciso momento lo vamos a ver. Ahora, algo importante es que el PC de este video sigue prácticamente igual al último que vimos en el video de la RX 590 GME. La única diferencia es que le cambié la unidad SSD que le puse por este M.2 del mismo fabricante. Un M.2 de 256 GB que, aunque tiene menor capacidad de espacio total, tiene una velocidad de lectura de 2500 MB por segundo, que en este caso será más que suficiente para el uso del sistema operativo y las aplicaciones principales. Y como ya lo usé en el anterior Xeon que armamos en este canal, me parece que es un muy buen complemento. Ahora sí, continuemos con el vídeo. La primera pregunta que debemos resolver es qué distribución de Linux le vamos a poner. Y si viste el título del video sabrás ya cuál elegí. Sin embargo, no era la única opción. En mi investigación descubrí varias versiones que podrían funcionar con este Xeon de AliExpress. Entre ellas Bug OS, Novara e incluso Linux Mint. Sin embargo, elegí Bacite OS. Y tú te preguntarás, ¿por qué? En primer lugar, porque es una versión que en el último año ha alcanzado mucha popularidad. Y en segundo lugar, porque es incluso más fácil que instalar un Windows. La gente que está detrás de esta distribución está haciendo un trabajo impresionante para que solamente instales y uses tu PC para jugar, sin preocuparte de instalación de driver, configuraciones ni nada por el estilo. Esto viene cocinado y digerido. Aparte, este Linux es una distribución inmutable, de manera que está diseñado para que, en nuestra torpeza por ser novatos en esto de Linux, no arruinemos el núcleo del sistema, ni tampoco lo haga ninguna actualización, lo que lo hace perfecto para gente nueva. Y la última razón es que trae el modo gaming, que también podemos encontrar en el Steam Deck, el cual solo carga lo justo y necesario para que el sistema pueda ejecutar los juegos, a diferencia de Windows, que mientras estamos jugando existen un montón de procesos ejecutándose que realmente no estamos utilizando en ese momento. Así que, sin complicarnos más la existencia, vamos a ver cómo instalamos Bacite OS en este Xeon. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página oficial de Bacite, que sería bacite.gg. Ahí nos vamos para este lado y le damos clic a Download Bacite. Nos va a dirigir a este apartado, donde nos preguntará cosas sobre nuestro equipo. Lo primero sería nuestro tipo de PC, que en este caso sería desktop o PC de escritorio. Pero también existen otros tipos de dispositivos para lo cual está optimizado esta versión gaming de Linux. Solo hay que reconocer cuál sería nuestro caso. Lo siguiente que tendríamos que seleccionar es qué gráfica estamos usando. En las listas están los apartados para gráficas modernas y viejas, ya sea Nvidia, Intel o AMD. Si no sabes si tu gráfica es moderna o vieja, solo tienes que leer. En este caso tenemos una RX 590 GME, por lo cual aquí tenemos RX de la serie 400 para arriba, así que esta es la que yo tendría que elegir. Lo siguiente sería el entorno de escritorio. Está KDE y Genon. Aquí tú eliges el que más te guste. Si quieres algo más minimalista,
limpio y similar a Mac OS, puedes elegir Genon. Si quieres una experiencia más similar a Windows, más liviano y más personalizable, está KDE. A mí me gusta más KDE, que es lo que voy a elegir. Y lo último que te pregunté es si queremos el modo gaming de Steam, que por supuesto sí quiero. Pero bueno, si a ti no te convence lo que ves, simplemente pones que no. Tú te lo pierdes. Aquí solo tenemos que elegir la primera opción, que es la versión estable. Y listo, comienza a descargarse nuestra ISO. Pesa más o menos, así que eso va a depender de tu internet. Lo que sí es cierto es que tenemos que crear una unidad booteable con ella. Puede ser Rufus, Balena Etcher, que es una muy buena opción para Linux, o un pendrive que tengas con Ventoy. En mi caso, yo estoy usando Ventoy. Como pueden ver, al iniciar Basite te va a aparecer este menú. Puedes testear Basite en tu PC y luego instalarlo, o puedes ir directamente a la instalación, que es lo que voy a hacer en este ejemplo. El sistema comienza a verificar cosas para preparar la instalación, y cuando todo esté listo nos va a aparecer esta ventana donde lo primero que hacemos es elegir el idioma. Hay muchos, pero yo voy a elegir español porque lo entiendo, XD. Y bueno, de este lado la versión de español según tu país. Yo me quedaré con español Venezuela. En este apartado, de forma sencilla, configuramos lo necesario para la instalación. Por el idioma que seleccioné, asume que mi teclado es en español, pero como uso el de la versión de Estados Unidos, lo voy a cambiar aquí. Simplemente le doy al botón de más y aquí está, inglés Estados Unidos. Le doy a agregar y ahora elimino el anterior con el botón menos. Le doy a hecho y de esta manera es que cambio el teclado. Ahora vamos a configurar el destino de la instalación. Aquí te van a aparecer los discos que tengas en tu PC, y aquí está mi unidad de 256 GB. Lo dejo en la configuración automática, y bueno, para el caso de una instalación limpia, seleccionamos la opción de libere espacio. Le damos a hecho y nos va a mostrar la información de las particiones del disco. Como este es nuevo, no nos va a aparecer nada, pero si quieres una instalación limpia del sistema, le damos a eliminar todo y luego a recuperar espacio. Y con eso ya tendríamos configurado todo lo que tiene que ver con el disco. Ahora nos vamos a la creación de usuario. Es muy importante esta parte para la seguridad, pero esto no va a entorpecer tu experiencia de inicio. Si tienes el modo gaming, igual va a iniciar directamente en ese modo en Steam, aunque agreguemos una contraseña para el sistema. El nombre completo le pondré Xeon Potente, el nombre de usuario le pondré Xeon, y porque esta instalación es para las pruebas, en la contraseña le pondré algo sencillo, como 1234. Eso es en mi caso. En el tuyo trata de que sea una contraseña segura. Le doy a hecho y ya la parte de usuario también estaría lista. Aquí en soporte de idiomas no tengo nada que cambiar, pues me aparece el que uso. En la red tampoco, ya que aquí puedo visualizar sin problemas que estoy conectado a mi red local. Si tienes Wi-Fi, simplemente entra aquí, selecciona tu red Wi-Fi y contraseña. Y en la fecha yo ahora puedo visualizar que tiene mi región y mi uso horario. Perfecto, todo está listo. Solo queda darle a comenzar la instalación. Y aquí solo queda esperar a que termine la instalación y te pida reiniciar. Puede tardar un poco, así que te toca tener paciencia. Listo, le damos a reinicio de sistema. A reiniciar por única vez te va a aparecer esta ventana. Le damos a Continue Boot. Puede reiniciarse varias veces hasta que lleguemos a esta pantalla de configuración de Steam. Por supuesto, elegimos un idioma que entendamos. Yo elegiré español Latinoamérica y después nuestra zona horaria. En mi caso está UTC-4. Por último, elegimos la red. En mi caso tengo el cable de Ethernet conectado directamente, pero puede que a ti te salga tu red Wi-Fi y Steam con su modo gaming comenzará a instalarse y actualizarse. Al finalizar se va a reiniciar y ya solo nos queda colocar nuestra cuenta de Steam. Y después de iniciar en Steam ya estamos listos para instalar nuestros juegos y comenzar a jugar. Ya no hay que hacer más nada literalmente. Si quieres ver el escritorio de Linux Basite y verificar que todo está correcto, le damos a menú, encender y apagar y a cambiar a escritorio. Y aquí estaría nuestro escritorio listo con nuestro sistema operativo Linux completamente funcional para todo lo que se puede hacer en una PC además del gaming. Voy a cambiar rápidamente la resolución de la pantalla con clic derecho y configuración de la pantalla. Aquí simplemente coloco la resolución del monitor que estoy usando, que es 1080p, y aplicar. Para verificar la información de nuestro sistema le damos al botón de inicio, sistema y luego a centro de información y vemos la información de nuestra versión del sistema junto con nuestro hardware, nuestro procesador Intel Xeon E5 2680V4, nuestros 32 GB de RAM y por supuesto nuestra RX 590 GME con todo su driver y todo listo para usarse. Ahora, si somos quisquillosos y queremos verificar si no hay algún driver que nos haga falta,
tarjeta, podemos abrir la terminal y colocamos el comando rpm-ostre espacio upgrade y al darle enter el sistema verifica en el repositorio si existe algún driver que se pueda actualizar. En mi caso me dice que no hay nada que deje el fastidio. Y de esta manera estamos 100% listos para ponernos a jugar con el Linux, a ver qué podemos hacer o simplemente instalar nuestros juegos y ponernos a jugar, que es lo que vamos a hacer comparando estas pruebas con algunos de los juegos que vimos en Windows. Quise comenzar primeramente con el Fortnite a hacer un juego del tipo eSport. Sin embargo, aquí nos encontramos con el primer problema al usar Linux, y es que este en particular no se puede jugar en este sistema operativo, y no es por el juego como tal, sino por su sistema antitrampas, que bloquea directamente a Linux como sistema operativo. Así que si tu intención es jugar solo el Fortnite, tendrías que quedarte con Windows. Siguiendo con los juegos eSport, tenemos al Counter-Strike 2. Este juego sí se puede jugar sin problemas en esta versión de Linux, 1080p, gráficos bajos y FSR en equilibrado. Sin embargo, aunque era lo suficientemente fluido para jugar, el juego estaba alrededor de los 90 FPS de media, con picos de 120 FPS y bajones hasta los 47 FPS, recordando que en Windows se mantenía muy estable por encima de los 152 FPS, cosa que por lo menos en los eSports la corona se la lleva Windows. Para el caso de la Playtel Requiem también lo probamos en 1080p, gráficos altos y el optimizador en calidad, y en este caso noté una pequeña mejora de rendimiento. El juego, al igual que en Windows, iba por encima de los 30 FPS de media. Sin embargo, noté que con Basite iba por encima de los 34 y 36 FPS en zonas donde Windows llegaba solo hasta los 31. Ahora vamos con el de Witcher 3, también misma configuración, 1080p gráficos ultra con FSR 2.0 en calidad. Este juego se comporta exactamente igual que en su versión en Windows, alrededor de los 39 y 40 FPS de media en esta configuración. Así que por este lado también estamos igual. Ahora vamos con el juego Control, 1080p calidad nativa con gráficos altos, aunque también va perfectamente bien, superando ligeramente los 30 FPS. Aquí sí noté un pequeño margen de 3 a 4 FPS a favor de Windows, pero en líneas generales es también la misma experiencia en gaming. En el que sí noté una mejora bastante aceptable fue en el Baldur's Gate 3. En 1080p calidad ultra con el FSR en calidad, pueden notar que el juego me daba unos 60 FPS de media. Su pico más bajo fue de 50 FPS, cuando en Windows la media máxima que logré en esta misma calidad fue de 45 FPS, así que este punto se lo lleva Basite. Por supuesto, no podía faltar en esta prueba el Shadow of the Tomb Raider en 1080p con los gráficos más altos posibles, sin reescalado ni generación de fotogramas, y aplicando nuestro test de rendimiento, pudimos alcanzar una media de 50 FPS, cosa que es muy buena si comparamos que en esta misma obtuvimos con Windows unos 49 FPS, así que por este lado la experiencia en gaming también es igual. Otro juego donde se pudo notar una experiencia gaming similar fue con el Star Wars Jedi Survivor, también en 1080p gráficos bajos y el FSR en equilibrado, y al igual que en Windows podemos alcanzar unos 30 FPS estables, viéndose muy bien y totalmente jugable. En Cyberpunk 2077 también realizamos el mismo test de rendimiento, 1080p en gráficos altos con el FSR 2.1 en calidad, por tener en este resultado 39 FPS de media, solo un FPS más que con Windows, lo que nos daría también la misma experiencia a la hora de jugar este título. Ahora es momento del juego del mono, el Black Myth Wukong. Este también lo probé con los mismos ajustes recomendados que probamos en Windows, pero aquí alcanzamos en el test de rendimiento unos 47 FPS de media, un poquito más fluido que con Windows, aunque se trata de la misma experiencia. Por último, quise probar el Expedition 33, recordando que en Windows este nos dio solo 24 FPS de media. En Linux no nos permitió configurar sus ajustes gráficos, así que lo dejé como estaba, y está más que claro que lo configuró automáticamente en lo más bajo posible, pero con la diferencia que aquí sí conseguimos los 30 FPS estables. Aunque no se ve glorioso como en otras tarjetas de video, con Basite podríamos sin problemas disfrutar de su historia.
Con esto ya he probado la cantidad de juegos suficientes para poder decir que Basito es un sistema lo suficientemente robusto para ser una opción alternativa si simplemente no quieres usar Windows. Recordamos que estamos hablando de Linux y hasta hace algunos años, por lo que yo recuerdo, poder jugar un juego de Windows en Linux era una tarea titánica que ahora simplemente se resume en instalar y jugar. Y aunque aún falta pulir el tema de los juegos eSport y los sistemas antitrampas para que puedan funcionar mejor, yo en lo particular estoy muy feliz de haberme encontrado con estos resultados, porque aunque algunos juegos eran mejor en Windows y otros en Basite, habría que hacer más pruebas con más gráficas para saber cuál es mejor. Y si esto se convierte en una guerra para saber qué sistema te da las mejores optimizaciones, los únicos que salimos ganando somos nosotros. Por último, ya sabemos que los Xeon también pueden desempeñarse muy bien con un sistema Linux, y este Basite es incluso más fácil que instalar un Windows. Considero que debemos darle una oportunidad, sobre todo en un equipo que solo usemos para el gaming. De esta manera este sistema seguirá creciendo y muchos desarrolladores de Windows tendrán que voltearse a ver a Linux. También justo en este momento estoy preparando más contenido para ti, así que nos vemos en un próximo video. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación, y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla, pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes, como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.